Vamos a hacer una breve introducción de los tumores de la vía biliar para después dar paso a colegas tanto referentes desde el punto de vista nacional como a nivel mundial, que para nosotros es un verdadero honor. Cuando hablamos de tumores de la vía biliar, nos referimos a una enfermedad heterogénea. Si bien los agrupamos como tumores de la vía biliar, sabemos que se trata de múltiples enfermedades agrupadas bajo un mismo nombre. Y estos tumores se caracterizan por sí tener algo en común. Un mal pronóstico, o un pronóstico pobre, o un pronóstico peyorativo, aún en situaciones quirúrgicas y de tratamientos potencialmente curativos o adyuvantes. Como verán ustedes, estos tumores también son heterogéneos en cuanto a su localización anatómica, su origen, los síntomas a través de los cuales se presentan, y aquí los colegas que los tratamos temblamos cuando vemos un paciente que nos llega a la consulta con un síndrome pigmentario o con ictericia, porque sabemos que ese paciente va a tener bastante limitadas las posibilidades terapéuticas, a no ser que nuestros colegas los cirujanos logren degravitar esa vía biliar y facilitarnos un poco el trabajo. Estos tumores a su vez se manifiestan desde el punto de vista clínico de una forma heterogénea, muchas veces son asintomáticos, otras veces son un hallazgo quirúrgico a través de una colecistectomía de coordinación, otra vez se presentan como un dolor abdominal de causa inespecífica y después el clásico síndrome pigmentario que nos hace pensar en un tumor de localización más distal o más cercano a la convergencia de los conductos hepáticos y pancreáticos. Pero también estos tumores son heterogéneos en cuanto a las células que lo originan, y eso también de alguna manera marca la heterogeneidad biológica y el comportamiento biológico totalmente diferencial de este tipo de tumores. Muchos de ellos se originan de los conductillos biliares, con una mezcla también de origen del parénquima hepático. Pero desde el punto de vista molecular, estos tumores también son francamente diferentes, y eso lo estamos, es un conocimiento que estamos adquiriendo en el último tiempo y que ha cambiado y que ha revolucionado el manejo de esta enfermedad. Y a su vez sabemos que la presencia de esas mutaciones es de alguna manera diferencial, considerando si estamos frente a un tumor intrahepático, que es lo que yo siempre digo que es una especie de cáncer de pulmón de la vía digestiva por la cantidad de mutaciones, drivers que puede tener, y aquí destacan el EGFR2, el IDH, que tiene una proporción de cercana al 20%, y luego otras situaciones, por ejemplo el cáncer de vesícula o los tumores extrahepáticos, de la vía biliar extrahepática. Pero no solo estos tumores son heterogéneos en cuanto a su origen, en cuanto a su localización anatómica, en cuanto a su presentación clínica, en cuanto a su sello molecular, también son muy heterogéneos en cuanto a su pronóstico. Y hoy por hoy los consideramos como un todo, pero sabemos que el pronóstico de un carcinoma o un colangiocarcinoma intrahepático no es igual que el de un cáncer de vesícula, que un adenocarcinoma de vesícula o que un carcinoma extrahepático. Y a su vez la heterogeneidad también está presente en cuanto a la inclusión en los ensayos clínicos que nosotros consideramos como pivotales para tratar estos pacientes. Aquí tenemos los ensayos clínicos que guían nuestra práctica clínica, tanto en adyuvancia como en enfermedad metastásica, y vemos que el porcentaje de inclusión de cada uno de esos tumores, tanto en colangiocarcinoma intrahepático,
adenocarcinoma de vesícula biliar, colangiocarcinoma extrahepático, es totalmente diferencial. Y por lo tanto, estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de plantear un tratamiento sistémico, tanto adyuvante como en la enfermedad diseminada. En cuanto a la incidencia, cuando hablamos de colangiocarcinoma, podemos decir que en nuestro medio es una enfermedad rara, que oscila entre 1 a 4 cada 100.000 habitantes en cuanto a incidencia, y podríamos decir que a nivel de los países occidentales, en realidad consiste en una enfermedad rara. Es más endémico en Asia, en los sectores de China y países cercanos. Sin embargo, cuando nos referimos al carcinoma de vesícula, la incidencia cambia y sobre todo aquí en América y en América del Sur existe una altísima prevalencia de esta enfermedad que oscila en hasta 25 o 27 casos cada 100.000 habitantes cuando consideramos subtipos poblacionales específicos. Por ejemplo, aquellos que tienen una ancestría amerindia o mapuche, sobre todo en las zonas de Chile, Perú y Bolivia, allí ustedes ven el mapa, y si bien la Argentina se considera un país en donde hay una baja incidencia, si nosotros consideramos por provincias, si ustedes lo ven a la derecha, existen provincias que tienen una altísima incidencia como Salta, Jujuy, es decir, aquellas que están cercanas a los países como Chile y Bolivia. En este sentido, los colegas chilenos han logrado reducir la mortalidad del carcinoma de vesícula hasta un 50%, con un programa muy simple, si bien podríamos decir que es un poco agresivo, que es la colecistectomía profiláctica en aquellas poblaciones de riesgo. Y fíjense cómo ha cambiado la mortalidad del carcinoma de vesícula en la población chilena a lo largo de los años, y en este sentido es referente el doctor Jorge Gallardo, a quien la doctora Adriana de la Valle conoce muy bien, que trabaja con él, en cuanto a el manejo de este tipo de lesiones que pueden afectar y condicionar la calidad de vida de nuestros pacientes. En Uruguay la enfermedad de las vías biliares es rara, como les decía, y otra de las cuestiones que tenemos es que, no sé cómo será en España, doctora Macarula, pero en Uruguay nosotros, para tener los datos de incidencia de esta enfermedad, consideramos o tumores de la vesícula biliar o de las vías biliares y el hígado, sin tener la capacidad de discriminar si se trata de un colangiocarcinoma intrahepático, de un colangiocarcinoma periliar, de un colangiocarcinoma extrahepático. Por lo tanto, de alguna manera eso también limita un poco la caracterización de esta enfermedad en nuestro medio. Sin embargo, debemos decir que es una enfermedad relativamente poco frecuente, pero sin embargo, en el periodo 2006 a 2012 se registraron 1.058 muertes por esta causa y el 63% de ellas fueron mujeres. Este es el escenario terapéutico hoy día del manejo de los tumores de la vía biliar. Verán ustedes que prácticamente todos los avances que hemos tenido, los hemos tenido de manera relativamente reciente, en los últimos 10-15 años, que han revolucionado realmente el tratamiento de los tumores de la vía biliar, tanto en el escenario adyuvante como en el escenario avanzado y en el escenario multitratado, en donde hoy por hoy es de rigor tener un NGS en los pacientes portadores de estos tumores en búsqueda de mutaciones driver, dado los magros resultados tanto del tratamiento convencional adyuvante como del tratamiento sistémico. Cuando me refiero a magros resultados,
Tenemos el estudio BILCAP, que consideramos hoy por hoy el estudio que nos marca el gold estándar, el tratamiento adyuvante de estos pacientes, pero sabemos que aproximadamente un 70% de estos pacientes van a recaer a lo largo de la evolución de la enfermedad, realizando o no realizando la quimioterapia adyuvante. Estas son las guías ESMO respecto al manejo de la enfermedad de las vías biliares. Y esto es lo que les mencionaba respecto a la necesidad de individualizar la terapia de estos pacientes a partir de la segunda línea de tratamiento. Cuando nos referimos al pronóstico de esta enfermedad, estamos hablando de una enfermedad con un pronóstico peyorativo, con una sobrevida global, aún en instancias curativas, menor al 30% a los 5 años. Perdón. También debemos destacar que los tumores de la vía biliar han aumentado su incidencia en la población joven. Y hoy por hoy no es raro ver pacientes con 40, 45, 50 años portadores de tumores de vía biliar. Y es en ese sentido que nuevamente les hacemos la invitación al Congreso de pacientes jóvenes portadores de tumores de la esfera digestiva que les comentaba la doctora Laura Vera y a la que estamos honrados de organizar e invitarlos. Así que, sin más preámbulo, le voy a dejar al doctor Federico Murias. El doctor Federico Murias es cirujano, es profesor adjunto en el Hospital Pasteur, la cátedra de cirugía, y también forma parte de la unidad de patobiliopancreática de la Asociación Española. Así que lo dejo con Federico y muchas gracias por estar presente, Federico.